Bienvenidos a Conciencia Forense. Mi nombre es María Raquel González, soy gerente general de Ciencia por la Verdad y el día de hoy te traigo un nuevo episodio de nuestro podcast Conciencia Forense. Antes de iniciar, quiero recordarte que lo que estás a punto de escuchar ha sido construido con un propósito claro: acercar la ciencia forense y la criminalística al público en general desde el rigor académico, el respeto por las víctimas y el compromiso irrenunciable con la verdad que solo la evidencia puede sostener. Así que resulta necesario que compartas con nosotros algunas consideraciones que guiarán cada episodio de este programa o de este podcast. Este contenido aborda casos reales que involucran hechos de violencia, homicidio, abusos y otras circunstancias que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Todo lo que aquí se presenta tiene fines estrictamente académicos y de divulgación científica. No buscamos sensacionalismo, no buscamos el morbo, buscamos la comprensión rigurosa de los procesos científicos, institucionales y humanos que rodean los casos más complejos de la criminalística contemporánea e histórica. Si en algún momento el contenido genera malestar emocional, angustia o ansiedad, les invitamos a pausar la escucha y, si lo consideran necesario, buscar el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Su bienestar es siempre prioritario. Toda persona mencionada en este programa que no haya sido condenada mediante sentencia judicial en firme debe ser considerada inocente. Así lo establece el principio universal de presunción de inocencia y así lo sostenemos en este espacio sin excepción. Los análisis que aquí se presentan se basan en información de dominio público, literatura científica revisada por pares, registros judiciales oficiales y fuentes académicas verificadas. En ningún caso constituyen un veredicto paralelo, una acusación ni una opinión jurídica sobre persona o institución alguna. Este podcast reconoce y honra la dignidad de las víctimas y de su familia. Cada caso es abordado con la seriedad y la sensibilidad, así como el respeto que su naturaleza humana exige. Nuestra intención nunca es revictimizar, exponer innecesariamente el sufrimiento ajeno, ni obtener beneficios a expensas del dolor de quienes han vivido estas tragedias. Si somos rigurosos con los detalles, es porque la ciencia así lo requiere. Si somos precisos con los hechos, es porque las víctimas merecen que su historia sea contada con exactitud y no con especulación. Las interpretaciones forenses y científicas presentadas en cada episodio reflejan el estado actual del conocimiento disponible y la literatura especializada. La ciencia forense es un área de conocimiento que está vivo y que está en permanente evolución. Así que los análisis aquí expuestos pueden ser revisados, completamente actualizados en nuestra página web www.cienciaporlaverdad.com. Y así será con cada nueva evidencia que surja, nuevas tecnologías o nuevos desarrollos en los casos abordados. Cuando eso ocurra, lo comunicaremos con la misma transparencia que comunicamos todo lo demás. En los episodios que abordaremos en este podcast y que abordan casos sin resolución judicial, cualquier hipótesis o línea de análisis presentada tiene carácter exclusivamente académico. No pretendemos en ningún caso inferir, influenciar ni obstaculizar investigaciones que puedan estar en curso. Respetamos los procesos judiciales y el trabajo de las instituciones encargadas de administrar justicia, al tiempo que ejercemos nuestro derecho y nuestra responsabilidad de analizar críticamente desde la ciencia el modo en que estos procesos funcionan o fallan. El contenido de este programa no constituye asesoría legal, médica, psicológica ni pericial de ningún tipo. Para consultas específicas en cualquiera de estas materias, el oyente debe acudir siempre a profesionales certificados y debidamente habilitados.
Las referencias bibliográficas, estudios científicos, registros judiciales y materiales académicos citados en este programa pertenecen a sus respectivos autores e instituciones y su uso es exclusivamente educativo, en el marco de los principios del uso justo y la divulgación académica sin ánimo de lucro. Ciencia por la Verdad es un espacio construido sobre la convicción de que el conocimiento forense no debe quedarse en los laboratorios ni en los pasillos de las universidades. Debe llegar a la sociedad, porque es la sociedad quien finalmente juzga, quien demanda justicia y quien tiene derecho a entender cómo funciona la ciencia que sostiene esa justicia. Cada episodio es un compromiso con esa convicción. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar con la seriedad que estos temas ameritan. Esto es Ciencia por la Verdad, esto es Conciencia Forense. Comencemos. El día de hoy vamos a hablar del caso de John Bennett Ramsey y lo hemos denominado ADN no identificado y fracaso institucional. Debo decirte que estaremos acá haciendo una reflexión profunda de este caso, pero que además, dentro de los espacios desde los cuales tú nos escuchas, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o nuestro canal de YouTube, te invitamos a usar los recursos disponibles para dejarnos saber qué te parece, si deseas que abordemos casos de tu país y cuál caso quieres que revisemos. Bien, empecemos. En la madrugada del 26 de diciembre de 1996, en Boulder, Colorado, una ciudad universitada enclavada al pie de las montañas rocosas, con una población de poco más de 90.000 habitantes aproximadamente. Calles arboladas, vecindarios de clase alta y la tranquilidad característica de los suburbios norteamericanos en plena temporada navideña. La nieve cubre los techos. Las luces de los árboles de Navidad todavía parpadea detrás de las ventanas. Es una noche silenciosa, del tipo que hace creer que el mundo está en orden. John y Patsy Ramsey regresan a su hogar en la calle 15 de Amber Drive, después de una cena en casa de sus vecinos, los Walker. Sus dos hijos viajan dormidos en el asiento trasero del automóvil. John tiene 43 años, es director ejecutivo de Access Graphics, una subsidiaria de Lockheed Martin con ingresos superiores a los $1.000 millones anuales. Patsy, de 39 años, fue Miss West Virginia en 1977, madre a tiempo completo, mujer de una energía social desbordante, que había construido para su familia una vida que muchos considerarían perfecta. John Bennett y Patricia Ramsey, de 6 años, es reina de concursos de belleza infantil. Su hermano Burke tiene 9. Los llevan a sus habitaciones, les desean buenas noches y cierran las puertas. Y en algún momento de esa noche, algo ocurre en esa casa que 30 años de investigación forense, análisis de ADN, revisiones judiciales y tecnología de punta no han podido resolver completamente. A las 5 horas con 52 minutos de la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey levanta el teléfono y marca el número de emergencia. El operador del 911 recibe la llamada. La voz de Patsy está entrecortada. Dice que hay una nota en la escalera, que alguien se llevó a su hija, que necesita ayuda. La llamada dura 3 minutos y 16 segundos. Más tarde, los analistas forenses de voz estudiarían cada segundo de esa grabación, buscando inconsistencias, patrones de estrés vocal, marcadores lingüísticos de culpa o simulación. No llegarán a un consenso. La policía de Boulder llega y con esa llegada comienza no solo una investigación criminal, sino uno de los mayores fracasos institucionales en la historia de la criminalística norteamericana. Un fracaso que será estudiado durante décadas en las facultades de ciencias forenses como el ejemplo perfecto de lo que nunca debe hacerse en los primeros minutos en una escena del crimen. Bienvenidos a Ciencia por la Verdad.
Y el día de hoy vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a hablar de sus límites, de la fragilidad de la evidencia, del peso que tiene la cadena de custodia, de lo que ocurre cuando las instituciones que deberían proteger la verdad la destruyen sin darse cuenta y de cómo, a pesar de todo, una molécula de ADN encontrada en la ropa interior de una niña de 6 años sigue esperando, después de casi 30 años, dar una respuesta. Para entender la dimensión científica de este caso, necesitamos primero construir el escenario completo. La criminalística no opera en el vacío, opera sobre hechos, sobre tiempos, sobre contextos físicos y humanos que determinan la calidad y la interpretabilidad de toda evidencia posterior. Así que hagamos lo que hacen los mejores investigadores forenses. Reconstruyamos la escena desde el principio. John Bennett, Patricia Rancy, nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Era el segundo hijo de John y Patsy. Desde pequeña participó en concursos de belleza infantil, un circuito que los Estados Unidos, aproximadamente en los Estados Unidos, mueve unos 9 millones de dólares y que en los años 90 era especialmente popular. John Bennett había ganado varios títulos, entre ellos Little Miss Colorado y America's Royal Miss. Sus fotos de competencia mostraban a una niña con maquillaje, ropa de adulto en miniatura y una sonrisa entrenada para las cámaras. Ese contraste entre la infancia real y la imagen fabricada para los concursos se convertiría más tarde en uno de los ejes del debate social que el caso generó. La noche del 25 de diciembre de 1996, la familia Rance asistió a la fiesta navideña en casa de los Walker, sus vecinos. Hacia las 10 de la noche regresaron a su domicilio. Según los testimonios de ambos padres, los niños fueron llevados directamente a sus habitaciones. Paxi afirmó haber vestido a John Bennett con una pijama y haberla acostado. John dijo haber entrado al cuarto de la niña esa noche. Dijo no haber entrado. Y Burke, el hermano mayor, fue acostado también. Lo que ocurre a continuación es desconocido. No hay testigos, no hay cámaras, no hay una reconstrucción forense completa verificada de las horas entre las 10 de la noche del 25 de diciembre y las 5:52 de la mañana del 26 de diciembre. Ese espacio de tiempo, aproximadamente de 8 horas, es el corazón oscuro del caso. La nota de rescate que Paxi afirmó haber encontrado en la escalera es por sí misma un objeto de análisis forense extraordinario. Tenía una extensión inusual, 3 páginas y media, escritas a mano, en un bloc de notas que pertenecía a la familia Ranci. El bolígrafo utilizado también fue encontrado en la casa. Esto significa que quien escribió la nota lo hizo dentro de la vivienda con materiales de la vivienda, lo que implica que esa persona estuvo en casa antes o durante el crimen, con tiempo suficiente para redactar un texto largo, detallado y en cierto modo literario. El contenido lingüístico de la nota ha sido analizado por más de 10 expertos independientes a lo largo de los años. Es un texto que mezcla jerga cinematográfica. Hay frases que parecen tomadas de películas, como Ransom y Dicty Harry, con elementos de redacción aparentemente calculadas. Demanda exactamente $118,000, una suma específica que coincidía casi de manera exacta con el bono anual que John Ranci había recibido ese año de su empresa. Una coincidencia que los investigadores jamás resolvieron satisfactoriamente. El análisis forense lingüístico o la lingüística forense estudia patrones de vocabulario, sintaxis, estructura semántica y marcadores estadísticos y estilísticos para intentar determinar el perfil del autor de un texto. En este caso, los expertos coincidieron en que el autor probablemente nativo en inglés, con nivel educativo universitario, familiarizado con narrativas de secuestro y con acceso a información financiera privada de los Ranci. Más allá de eso, no hubo acuerdo.
Un experto señaló rasgos consistentes con escritura femenina. Otro argumentó lo contrario. Y un tercero concluyó que el texto mostraba señales de estrés extremo durante la redacción. Ninguno pudo señalar un nombre. Cuando los primeros oficiales de la policía de Boulder llegaron al domicilio de los Ramsey esa mañana, se encontraron una escena que desde el punto de vista forense presentaba un dilema inmediato. ¿Era aquello un sitio de secuestro o el sitio de un homicidio? La distinción importa enormemente en términos de protocolo, porque si es un secuestro, los procedimientos se orientan a la negociación, al rastreo, a las comunicaciones, a la protección, por supuesto, de la familia. Y si es un homicidio, la prioridad absoluta es preservar la escena del crimen, documentar todo antes de que se altere y excluir a cualquier persona que no sea personal forense certificado. Los oficiales eligieron operar bajo el supuesto del secuestro y esa decisión destruyó la escena. En el transcurso de las siguientes horas, la casa de los Ramsey fue transitada al menos por 15 personas no pertenecientes a la investigación. Amigos de la familia, vecinos, el reverendo de su iglesia, una consejera pastoral, familiares que habían llegado de otras ciudades. Todos ellos tocaron superficies, movieron objetos, se sentaron en muebles, caminaron por pasillos, prepararon café en la cocina. En términos del principio de intercambio de Lockhart, que es la piedra angular de la criminalística moderna, formulada por el médico y científico francés Edmond Lockhart a principios del siglo XX, cada persona que entra a una escena del crimen se lleva algo consigo y deja algo de ella allí. Fibras, células epiteliales, cabellos, micropartículas, huellas. La contaminación de la escena de los Ramsey fue, para los estándares académicos de la criminalística, catastrófica. El principio de Lockhart establece que todo contacto físico deja un rastro. No hay movimiento sin transferencia, no hay presencia sin evidencia. Pero ese mismo principio implica que una escena contaminada es una escena donde la señal se pierde en el ruido, donde el ADN del investigador puede confundirse con el del agresor, donde la fibra del suéter de un amigo bien intencionado se mezcla con la fibra del agresor, donde la cadena de custodia, esa secuencia documentada, ininterrumpida y verificable que conecta la evidencia con el laboratorio y con el tribunal, queda rota desde el principio. A la 1 de la tarde del mismo 26 de diciembre, el detective Linan, que había estado en la casa desde la mañana, tomó una decisión que los libros de texto forense citan todavía como uno de los errores más documentados de la historia policial norteamericana reciente. Le pidió a John Ramsey que recorriera la casa buscando algo que pareciera fuera de lugar. No era la primera vez que Ramsey recorría su propio hogar ese día, pero esta instrucción formal lo convertía en un actor activo dentro de una escena que debería haber estado completamente bajo el control policial. John Ramsey bajó al sótano, abrió la puerta de un cuarto de almacenamiento que la familia llamaba informalmente la habitación del vino, y allí encontró a su hija. John Bennett estaba tendida en el suelo, envuelta en una manta blanca. Tenía las muñecas atadas con un cordón de nylon. Había un trozo de cinta adhesiva plateada cubriendo su boca y en su cuello. El examen posterior revelaría marcas claras de estrangulamiento, además de una herida en el cráneo consistente con un traumatismo severo por un objeto contundente. Lo que John Ramsey hizo a continuación es comprensible desde cualquier perspectiva humana. Es devastador desde cualquier perspectiva forense. Levantó a su hija en brazos, la cargó por las escaleras, la depositó en el suelo del piso principal. Con ese gesto, el gesto de un padre que no acepta lo que sus ojos ven, alteró de manera irreversible la posición del cuerpo. Destruyó la lividez cadavérica que hubiera permitido establecer con mayor precisión el sitio y la posición de la muerte, y contaminó con su ADN y con su ropa la superficie corporal de la víctima. La lividez cadavérica, esta que te acabo de mencionar, también llamada livor mortis,
es la acumulación de sangre en las zonas declives del cuerpo después de la muerte, producto de la acción de la gravedad sobre la circulación detenida. Se inicia entre 1 y 2 horas después del fallecimiento y se fija definitivamente entre 6 y 12 horas. La posición en la que se fija la lividez indica la posición en que el cuerpo permaneció durante ese periodo crítico. Si la lividez está fijada en una posición inconsistente con el lugar donde el cuerpo fue encontrado, esto constituye evidencia de que el cadáver fue movido después de la muerte. En el caso de John Bennett, la posición del cuerpo cuando fue descubierto y la posterior alteración causada por John Ramsey al cargarlo eliminaron cualquier posibilidad de interpretar correctamente la lividez como indicador forense. El médico forense del condado de Boulder, el doctor John Meyer, realizó la autopsia el 27 de diciembre de 1996. Sus hallazgos fueron los siguientes, y ya previamente te mencioné algunos. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento combinada con trauma cráneoencefálico. El objeto utilizado para el estrangulamiento fue un garrote rudimentario construido con un fragmento de mango de un pincel de acuarela, que más tarde fue identificado como perteneciente a un set de pintura de Patsy Ramsey y atado con el mismo cordón de nylon que sujetaba las muñecas de la víctima. La herida en el cráneo, en el lado derecho de la cabeza, fue causada por un objeto contundente no identificado. La fractura craneal medía aproximadamente 8 centímetros y había producido una hemorragia subdural. Adicionalmente, el doctor Meyer encontró evidencia de abuso sexual reciente. Tomó hisopados en región anal y perianal, así como región genital. Recolectó muestras de la ropa interior de la víctima. Estas muestras serían, años más tarde, el centro de todo el debate forense y científico que rodea este caso. Pero ya lo veremos. Entremos ahora en ese corazón científico de este episodio, porque es aquí, en el laboratorio, donde el caso de John Bennett trasciende la crónica policial y se convierte en un estudio académico de primer nivel sobre genética forense, interpretación de evidencia biológica y los límites del análisis del ADN. En las muestras recolectadas durante la autopsia, específicamente en los hisopados de la región genital y en el interior de la ropa interior de la víctima, los analistas del laboratorio de investigación de Colorado, el CBI, también denominado Colorado Bureau of Investigation, encontraron material biológico que no pertenecía a John Bennett. Las pruebas de tipificación inicial realizadas con el estándar de la época, que era el RFLP o Restriction Fragment Late Polymorphism, indicaron la presencia de células epiteliales y posiblemente otros residuos biológicos de origen masculino, con un perfil genético que no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey. Para comprender la importancia de este hallazgo, es necesario entender brevemente la tecnología del análisis del ADN en contextos forenses. El RFLP fue el primer método ampliamente utilizado en criminalística a partir de la segunda mitad de los años 80. ¿Cómo funcionaba? Te cuento. Funcionaba cortando el ADN en enzimas de restricción, en fragmentos de longitud específica, separando estos fragmentos mediante electroforesis en gel y comparando los patrones resultantes. Es una técnica altamente informativa cuando se dispone de muestras abundantes y bien conservadas, pero tiene una limitación crítica. Requiere cantidades relativamente grandes de ADN de alta calidad. En presencia de muestras degradadas, pequeñas o mixtas, este método pues pierde ese poder discriminatorio. Las muestras obtenidas en el caso de John Bennett eran precisamente eso, pequeñas, parcialmente degradadas y de naturaleza mixta.
Un perfil mixto en ADN forense es una muestra que contiene material genético de más de un individuo. Interpretar un perfil mixto es uno de los ejercicios más complejos de la genética forense, porque requiere determinar cuántos contribuyentes existen, qué proporción de la mezcla corresponde a cada uno, con cantidades similares de material y cuál es el perfil individual de cada contribuyente. Cuando la mezcla es de dos personas y esta cantidad de material es similar entre cada una, la tarea es ya de considerable complejidad estadística. Cuando hay tres o más contribuyentes, la interpretación puede volverse insoluble con herramientas convencionales. En el año 2003, el laboratorio del CBA comenzó a analizar y a reanalizar estas muestras originales utilizando la técnica STR o Short Tandem Repeats, lo que se llama repeticiones cortas en tándem. Esta tecnología, desarrollada a lo largo de los años 90 y convertida en el estándar internacional a finales de esa misma década, representa un avance fundamental entre el anterior y este, es decir, entre el RFLP y el STR. Los STR, ¿qué son? Son regiones del genoma humano donde una secuencia corta de 2 a 6 nucleótidos se repite un número variable de veces que difiere entre individuos. Cada persona tiene en cada locus de STR estudiado dos alelos, uno heredado del padre y otro heredado de la madre, que determinan el número de repeticiones. Al analizar simultáneamente 13, 16 o incluso 24 loci de STR, se obtiene un perfil genético con un poder discriminatorio extraordinario. La probabilidad de que dos personas no relacionadas compartan un perfil completo de STR se expresa en valores que pueden superar los 1000 billones a uno. Entonces, los STR tienen ventajas técnicas supremamente críticas para los forenses. ¿Por qué? Porque son amplificables mediante PCR, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, a partir de cantidades mínimas de ADN, incluso de muestras parcialmente degradadas. Esto lo hace ideal para el análisis de vestigios biológicos en escenas del crimen, donde además las muestras suelen estar en condiciones subóptimas. En el año 2008, tras años de trabajo analítico y con la tecnología STR plenamente desarrollada, el laboratorio del CBA logró obtener un perfil de ADN masculino completo a partir de las muestras de la ropa interior de John Bennett. El perfil cubría los 13 loci del sistema CODIS, la base de datos nacional de ADN criminal de los Estados Unidos del FBI, más de 3 locis adicionales. Este perfil fue ingresado en la base de datos CODIS y no hubo coincidencias. El hombre portador de ese perfil genético no había sido procesado criminalmente en ningún caso, estado o estado de la Unión Americana que hubiera aportado ese perfil al sistema. Este resultado tiene implicaciones forenses y jurídicas de enorme peso. Por un lado, porque confirma la presencia de un individuo no identificado, cuyo material biológico fue depositado en la ropa interior de la víctima. Por otro lado, no responde la pregunta central: ¿quién es ese hombre? ¿Fue el agresor? ¿Tuvo ese contacto antes del crimen, en un contexto que no necesariamente implica criminalidad? ¿O fue precisamente el acto criminal el que dejó esa huella genética? En este punto es necesario hacer una pausa y examinar una cuestión técnica que los expertos han debatido con considerable intensidad: la posibilidad de que el ADN no identificado sea resultado de contaminación secundaria o terciaria y no necesariamente de contacto directo del agresor con la víctima.
La contaminación secundaria de ADN, conocida también como transferencia pasiva, es el proceso por el cual el material genético de una persona llega a una superficie o a otra a través de un intermediario, sin que haya habido contacto físico directo. Por ejemplo, una persona toca una manilla o manija de una puerta, deja células epiteliales. Otra persona toca la misma manija y recoge esas células. Si la segunda persona luego toca una prenda, puede transferir involuntariamente el ADN de la primera. En entornos domésticos con múltiples habitantes, en lugares de fabricación o distribución masiva de productos textiles, o en escenas del crimen altamente contaminadas, la transferencia de ADN es una fuente legítima de preocupación al interpretar resultados. En el año 2008, el mismo laboratorio, CBI, realizó un análisis complementario de gran importancia. Tomó prendas del mismo modelo y número de lote de fabricación que la ropa interior de John Bennett y las analizó buscando el mismo perfil genético. No lo encontraron. Este resultado reduce significativamente, aunque no elimina por completo, la hipótesis de una contaminación industrial. Si el ADN hubiera sido depositado durante la fabricación, debería aparecer en otras prendas del mismo lote. Sin embargo, persiste la posibilidad teórica de contaminación ocurrida en la cadena de distribución o en el propio domicilio antes de que la prenda fuera utilizada el día del crimen. Los defensores de esta hipótesis argumentan que la cantidad de material biológico encontrado es consistente con una transferencia pasiva y no necesariamente con un depósito activo. Los que sostienen la relevancia criminal del ADN argumentan que la especificidad del perfil, su concentración en zonas anatómicamente significativas y la ausencia del mismo en otras prendas del mismo lote hacen que la hipótesis de contaminación sea estadísticamente poco probable. Este es un debate genuinamente científico no resuelto y es exactamente el tipo de argumento que los peritos presentan ante los jurados en los tribunales. La ciencia forense no siempre produce respuestas binarias. Con frecuencia produce probabilidades, rangos de certeza y argumentos que deben ser evaluados en contexto. En el año 2016, los investigadores aplicaron a este caso una herramienta de análisis relativamente nueva llamada STR-Mix, desarrollada en Nueva Zelanda por el científico John Buckleton y su equipo del Instituto de Ciencias Ambientales y de Investigación. STR-Mix es un software de interpretación probabilística de ADN mixtos que utiliza modelos matemáticos bayesianos para calcular la probabilidad relativa de diferentes hipótesis sobre la comprensión y la composición de una mezcla. En lugar de producir un perfil único e interpretarlo de manera binaria, STR-Mix asigna valores de probabilidad a cada posible contribuyente de la mezcla, considerando variables como las proporciones de ADN de cada fuente, las posibles combinaciones de alelos y los parámetros estadísticos de la población de referencia. Los resultados del análisis de STR-Mix sobre las muestras del caso de John Bennett confirmaron la presencia del mismo perfil masculino desconocido ya identificado en el año 2008, pero con una mayor certeza estadística en la asignación de alelos y una mejor discriminación entre los contribuyentes de la mezcla. El informe reforzó la posición de que el ADN no identificado pertenece a un individuo que estuvo en contacto con la víctima en circunstancias relacionadas con el crimen. En el año 2023, el fiscal del distrito del condado de Boulder, Michael Doherty, anunció públicamente que su oficina estaba explorando el uso de la genealogía genética forense para intentar identificar al portador del perfil del ADN desconocido. La genealogía genética forense, también llamada investigación genealógica del ADN o familia DNA genealogy, es una técnica que alcanzó en su momento de mayor visibilidad pública, bueno, gracias a la identificación de Joseph James DeAngelo como el Golden State Killer en 2018, caso del que hablaremos
en una próxima ocasión. Después, evidentemente, este caso de estar décadas en el que el caso estaba sin resolver. El proceso funciona de la siguiente manera. A partir del perfil genético del material biológico encontrado en la escena, se genera un perfil de SNPS, Single Nucleotide Polymorphism, es decir, polimorfismos de nucleótido único, que son variaciones de una sola base en el genoma y que son altamente informativos para determinar las relaciones de parentesco. Este perfil de SPNS se encarga y se sube a bases de datos genealógicas de acceso público y semipúblico como Family Tree DNA o GenMatch, donde millones de personas han depositado de manera voluntaria sus perfiles genéticos para investigaciones genealógicas personales. El sistema busca coincidencias parciales que corresponderían a familiares del sospechoso, que pueden ser primos en tercer o cuarto grado, tíos, abuelos, descendientes de líneas colaterales. Y a partir de estas coincidencias, los investigadores construyen árboles genealógicos ascendentes. Identifican a los individuos que podrían ser descendientes de un antepasado común con las coincidencias encontradas y a partir de allí los filtran por rango de edad, sexo y proximidad geográfica al sitio del crimen. Y así progresivamente van reduciendo la lista de candidatos hasta llegar a uno o pocos individuos. La confirmación final requiere obtener muestra directa del sospechoso, ya sea voluntariamente o mediante muestra descartada en el espacio público, y comparar su perfil con el perfil obtenido de la escena del crimen. Esta técnica ha transformado la resolución de casos fríos en los Estados Unidos. Desde el 2018, más de 200 casos sin resolver han sido resueltos utilizando genealogía genética forense, pero su uso plantea preguntas éticas y jurídicas de primer orden que la ciencia forense y el sistema legal todavía están procesando. Cuando un individuo sube su perfil genético a una base de datos pública, está consintiendo que sus datos sean usados para investigaciones genealógicas personales, pero no necesariamente ha consentido que estos datos sean utilizados para identificar a sus familiares como sospechosos de crímenes. El ADN de una persona revela información sobre sus parientes. Al cargar su propio perfil, un individuo expone indirectamente el perfil genético parcial de sus primos, hermanos, padres e hijos. Esta exposición involuntaria del genoma familiar es el núcleo del debate bioético más relevante de la genética forense contemporánea. Al momento en que este episodio está siendo grabado, la investigación genealógica en el caso de John Bennett Ramsey no ha producido todavía resultados confirmados públicamente. El perfil masculino desconocido permanece sin un nombre asociado. Pero bueno, volvamos a Boulder, porque para entender completamente este caso necesitamos hablar de algo que ocurre en paralelo al análisis de ADN, que es el colapso institucional que rodeó la investigación desde sus primeras horas. El Departamento de Policía de Boulder en 1996 era una fuerza relativamente pequeña, acostumbrada a lidiar con crímenes universitarios, delitos menores y el tipo de incidentes que ocurren en comunidades acomodadas de provincia. No tenían unidad especializada de homicidios, no tenían un protocolo establecido para escenas de crimen de alto perfil, no tenían experiencia con investigadores en las que la familia de la víctima podría ser investigaciones donde la familia de la víctima podría ser simultáneamente sospechosa y parte lesionada, y no estaban preparados para lo que ocurría en los días siguientes, la llegada de los medios de comunicación nacionales al sitio. La cobertura mediática del caso John Bennett Ramsey fue desde el primer momento desproporcionada, intrusiva y desde la óptica o la perspectiva forense directamente dañina. Las filtraciones de información policial a los medios comenzaron en las primeras horas. La imagen de John Bennett con sus trajes de concurso de belleza se convirtieron en el ícono visual del caso.
los medios y con ellos la opinión pública apuntaron a los padres como sospechosos principales de manera casi inmediata, sin que existiera evidencia forense concluyente que lo justificara. Este fenómeno tiene un nombre en la psicología forense y en la teoría de la investigación criminal. Se llama sesgo de confirmación inducido mediáticamente. Cuando los investigadores, influenciados por la presión de la opinión pública, la cobertura constante de los medios y la narrativa de que el 85% de los niños son asesinados por sus familiares, focalizan su recurso en una hipótesis sin haber completado una investigación abierta y objetiva, corren el riesgo de ignorar líneas de investigación alternativas, de interpretar la evidencia ambigua en función de su hipótesis preferida y de construir un caso que, aunque parece sólido, pero descansa sobre cimientos contaminados por la presunción. John y Paxi Ramsey no fueron interrogados formalmente por separado hasta semanas después del crimen. No cooperaron inmediatamente con la policía de manera irrestricta, lo cual alimentó la sospecha pública, pero que desde la perspectiva legal era perfectamente comprensible. Tenían derecho a asesoría jurídica y cualquier abogado competente les habría aconsejado exactamente lo que hicieron. Esta tensión entre los derechos constitucionales del sospechoso y las necesidades de la investigación en sus horas críticas es un problema recurrente en el sistema de justicia norteamericano. Y el caso Ramsey lo ejemplifica con claridad brutal. El entonces jefe de la policía de Boulder, Tony, Tom Covey, tomó decisiones de gestión institucional que fueron criticadas ampliamente. No se dio el control de la investigación al FBI ni a agencias estatales con mayor experiencia en homicidios complejos, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo y cuando las limitaciones de su departamento eran evidentes. No estableció protocolos adecuados de manejo de la prensa. No aseguró que las primeras declaraciones de los testigos fueran tomadas con la rigurosidad requerida. Y la investigación, desde sus primeras horas, quedó marcada por esas decisiones. Para cuando llegaron investigadores con mayor experiencia y cuando la Fiscalía del Condado comenzó a tener un rol más activo, la escena del crimen ya había sido contaminada, el cuerpo había sido alterado, la nota de rescate había sido manipulada por múltiples personas y el periodo crítico de las primeras 48 horas, el más valioso en cualquier investigación de homicidio, había transcurrido sin que se hubieran asegurado las evidencias que podrían haber sido determinantes. Esto no es un juicio sobre las intenciones de los policías de Boulder, es un juicio sobre la preparación, los protocolos y los recursos. La criminalística moderna ha aprendido en buena medida a través de fracasos como este, que la respuesta en una escena del crimen de alta complejidad no, no puede depender de la improvisación. Requiere entrenamiento específico, protocolos estandarizados, coordinación interinstitucional y una cultura institucional que ponga la preservación de la evidencia por encima de cualquier otra consideración en los primeros minutos. En el año 2006, Patsy Ramsey murió de cáncer de ovario a los 49 años. Murió sin haber sido formalmente acusada de nada relacionado con la muerte de su hija, pero también murió habiendo vivido una década bajo la sospecha pública, bajo el escrutinio de los medios, bajo el peso de ser señalado por millones de personas que había formado ya un veredicto sin haber sido jueces ni jurados. 2 años después, en julio del año 2008, el fiscal del distrito de Boulder, Mary Lacey, envió una carta formal a John Ramsey. En esa carta, basándose en los resultados de análisis de STR realizado por el CBI, que había producido un perfil masculino desconocido, la fiscal declaraba que la familia Ramsey quedaba formalmente excluida como sospechosa, no como acto de clemencia ni como gesto político, como consecuencia directa de la evidencia científica. El ADN de ese hombre desconocido
decía la carta, era evidencia de la presencia de un agresor externo. La familia Ranci no estaba en ese perfil. Fue una disculpa institucional tardía, una disculpa que llegó 12 años después de que el crimen ocurriera, que llegó después de que la salud de Paxi Ranci se deteriorara en parte bajo el estrés de años de escrutinio mediático, que llegó en definitiva cuando una de las dos personas más señaladas ya no podía recibirla. Este epílogo humano del caso no es un dato secundario desde la perspectiva académica. Es al contrario uno de los argumentos más poderosos en favor de la necesidad de que las instituciones de justicia construyan sus narrativas públicas sobre la evidencia verificada y no sobre las hipótesis de trabajo. Señalar públicamente un sospechoso sin evidencia concluyente no es solo un error ético, es un error que tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales sobre personas reales y que además daña la investigación al cerrar prematuramente líneas de indagación alternativas. Hay una pregunta que los estudiantes de ciencias forenses suelen hacer cuando se les presenta este caso. Si había ADN desconocido desde el principio, ¿por qué la investigación tardó tanto en cambiar de dirección? Y la respuesta a esa pregunta tiene varias capas. La primera es tecnológica. En el año 1996, el ADN obtenido era parcial e insuficiente para una comparación concluyente. La técnica del RFLP producía resultados que los propios laboratorios clasificaban como no concluyentes debido a la calidad de la muestra. No era posible afirmar con certeza estadística que ese perfil pertenecía a un único individuo ajeno a la familia. Fue con la llegada del STR y especialmente con el análisis completo de 2008 que el perfil quedó definido con suficiente claridad. La segunda es estadística y filosófica y está relacionada con algo que los científicos forenses llaman la falacia del fiscal. Esta falacia ocurre cuando se invierte la lógica probabilística de la evidencia de ADN. La afirmación correcta en un caso de ADN es la probabilidad de obtener este perfil genético en una persona señalada al azar de la población es 1 en X mil millones. La falacia del fiscal consiste en interpretar esto como la probabilidad de que el sospechoso sea inocente es de 1 en X mil millones. Estas dos afirmaciones son matemáticamente distintas y la segunda es incorrecta. El ADN dice que la probabilidad de coincidencia es aleatoria y es extremadamente baja. No dice nada sobre culpabilidad, circunstancias del crimen ni ausencia de otras explicaciones. Y por supuesto la tercera capa, esa capa es institucional. Una vez que la investigación tomó la dirección de los padres como principales sospechosos, las instituciones que estaban involucradas en la investigación invirtieron recursos, reputaciones y tiempo en esa dirección, cambiaron de rumbo y eso implica reconocer implícitamente que se estuvo equivocado. Las instituciones, como los seres humanos, tienen mecanismos de resistencia al reconocimiento del error. Esto no justifica la permanencia del error, pero explica desde la psicología organizacional por qué ocurre. Llegamos ahora a las preguntas que el caso de John Bennett Ramsey deja abiertas y que son desde el punto de vista académico tan valiosas como las respuestas que ha proporcionado. La primera pregunta, ¿cuál es el umbral mínimo de certeza para que un perfil de ADN sea admisible en un tribunal moderno? En los Estados Unidos los estándares varían entre jurisdicciones. El Comité de Evidencia de ADN del Consejo Nacional de Investigaciones ha publicado guías que recomiendan que los peritos presenten los resultados de ADN en términos de razón de verosimilidad o verosimilitud, un cociente que expresa cuánto más probable es el resultado observado si el sospechoso es el contribuyente que si lo es un individuo al azar de la población de referencia. Un LR, lo que se llama Likelihood Ratio, de 10.000, significa que el resultado es 10.000 veces más probable si el sospechoso es la fuente que si no lo es. Pero, ¿cuánto es suficiente? ¿10.000? ¿Un millón? ¿Mil millones? La ciencia produce el número. El sistema legal debe decidir qué hacer con él. La segunda pregunta, ¿puede la genealogía genética forense operar sobre las muestras de tan larga data?
El ADN de la escena de John Bennett tenía casi 30 años. Ha estado en condiciones de almacenamiento forense controlado, lo que reduce, por supuesto, su degradación, pero no la elimina. El proceso de degradación de perfiles SNP para genealogía requiere mayor cantidad y calidad de ADN que el análisis STR convencional. La viabilidad técnica de obtener un perfil SNP utilizable a partir de muestras disponibles es una pregunta que solo puede responder el laboratorio con acceso directo al material. La tercera pregunta, ¿la ausencia de coincidencia en CODIS tiene el mismo peso probatorio que su presencia? Cuando un perfil de ADN encontrado en una escena del crimen coincide con un perfil en la base de datos, eso es evidencia directa de identidad. Cuando no coincide, eso no es evidencia de inocencia de nadie en particular, solo significa que el portador del perfil no ha sido procesado criminalmente en sistemas que aportan datos a CODIS. Millones de personas no tienen perfil en CODIS porque nunca han tenido contacto con el sistema de justicia penal. La ausencia de coincidencia es simplemente la ausencia de información, no la presencia de inocencia. Y la cuarta pregunta, la última, en este caso, ¿qué dice la nota de rescate realmente sobre el perpetrador? El análisis lingüístico forense es una disciplina que ha ganado reconocimiento académico en las últimas décadas, pero que sigue siendo objeto de debate en cuanto a su admisibilidad como evidencia científica en algunos sistemas legales. En el caso de la nota de Ramsey, la combinación de longitud inusual, referencias cinematográficas específicas, conocimiento de datos financieros privados y uso de materiales domésticos construye un perfil del autor que los investigadores han interpretado de maneras radicalmente distintas. Desacuerdo, por supuesto, no invalida la disciplina, pero sí ilustra sus límites actuales cuando la muestra de un texto es única y no puede ser comparada con escritos conocidos del sospechoso. Antes de cerrar, quiero detenerme en algo que trasciende la escena forense y la ciencia forense stricto sensu, y que este caso pone sobre la mesa con una claridad muy difícil de ignorar. La forma en que la sociedad trata a los niños como víctimas de crímenes violentos. John Bennett Ramsey no solo fue una víctima de homicidio, fue también, en un sentido que merece reflexión, una víctima del sistema de representación que la rodeaba en vida. El circuito de concursos de belleza infantil en el que participaba ha sido objeto de debate ético permanente. ¿Es apropiado someter a los niños de 6 años a las exigencias de un escenario que demanda maquillaje, ropa de adulto, coreografías y evaluación competitiva de la apariencia física? No hay aquí una respuesta simple y no es función de este podcast emitir veredictos sobre las decisiones de los padres, pero el debate existe, es legítimo y el caso John Bennett lo catapultó a la esfera pública de una manera definitiva. Desde el punto de vista de la victimología forense, la vulnerabilidad de las víctimas infantiles en contextos de crímenes domésticos o semiprivados presenta desafíos específicos. La cadena de custodia emocional del caso, la forma en que los adultos cercanos a la víctima procesan, narran y recuerdan los hechos, puede ser tan determinante como la cadena de custodia física de las evidencias. Los niños no pueden testificar sobre su propio crimen. Sus voces, sus últimas horas, sus experiencias deben ser reconstruidas a través de la ciencia, a través de los objetos que dejaron, a través de las trazas moleculares de lo que ocurrió en sus cuerpos. En este sentido, el ADN no es solo una herramienta de identificación, es, en casos como este, la única voz que queda y la única voz que le queda a quien ya no puede hablar. La historia del ADN en el caso de John Bennett Ramsey es en síntesis la historia de la genética forense, mismas en las últimas 3 décadas. Comenzó con técnicas incipientes que producían resultados parciales, avanzó a través del STR hacia perfiles completos de alta resolución, incorporó herramientas probabilísticas como el STR Mix que permiten interpretar mezclas complejas con mayor rigor matemático y hoy se enfrentan al desafío de la genealogía genética, que puede resolver lo que ninguna base de datos convencional ha podido resolver.
dar un nombre a un perfil que existe en las muestras, pero que no tiene dueño conocido. Cada una de estas etapas tecnológicas ha sido estudiada, documentada y validada en la literatura científica especializada. Los artículos de John Butler sobre tipificación de CTR, los trabajos de Peter Hill sobre interpretación de perfiles mixtos, las publicaciones de John Buckleton sobre STR Mix y el seminal trabajo de Barbara Ryan Better sobre la genealogía genética forense forman el cuerpo teórico sobre el que descansa el análisis actual del caso. Son lecturas indispensables para que cualquier estudiante de ciencias forenses que quiera aprender no solo este caso, sino el estado del arte de la genética forense contemporánea. Al mismo tiempo, el caso nos enseña que la mejor tecnología del mundo no puede compensar los errores del primer día, que la cadena de custodia no es un requisito burocrático, es la columna vertebral de la ciencia y de la verdad científica, que al principio de Lockhart valen los dos sentidos. Cada persona que entra en la escena del crimen deja algo y se lleva algo. Y si esas personas no deben estar allí, lo que dejan y lo que se llevan es contaminación. Y nos enseña, quizás, sobre todo, que la ciencia forense es un área de conocimiento que requiere humildad, que no produce verdades absolutas en el sentido filosófico, produce probabilidades, rangos de certeza, inferencias sujetas a revisión. El científico forense que presenta su testimonio ante un tribunal no dice esto es lo que ocurrió, dice esto es lo que la evidencia indica con este nivel de certeza estadístico, bajo estas condiciones de análisis y con estas limitaciones técnicas. La diferencia entre ambas afirmaciones es la diferencia entre la ciencia y la fe. En algún lugar, posiblemente en los Estados Unidos, posiblemente en la misma ciudad de Boulder o en sus alrededores, existe un hombre cuyo ADN está archivado en un vial del laboratorio de Colorado. Un hombre que en 1996 tenía entre, estimamos, 20 y 40 años, lo que significaría que hoy tendría entre 50 y 70. Un hombre que quizás nunca ha sido procesado criminalmente, que quizás tiene familia, que quizás ni él mismo sabe que su perfil genético ha estado esperando durante 30 años que alguien lo encuentre. La genealogía genética lo puede alcanzar, no de manera inmediata, no sin esfuerzo y no sin resolver primero las preguntas éticas y jurídicas que rodean el uso de bases de datos públicas para fines criminales, pero puede alcanzarlo. John Bennett Ramsey tendría 34 años. Probablemente estaría en algún punto de su vida adulta que ninguno de nosotros puede imaginar porque nunca tuvo la oportunidad de vivirla. La ciencia no puede devolverle ese tiempo, pero puede todavía decir su nombre en un tribunal. Y eso, en el lenguaje de la justicia, importa. Este ha sido Ciencia por la Verdad, este ha sido Conciencia Forense, nuestro podcast institucional. Para quienes quieran profundizar académicamente en los temas de este episodio, les recomiendo comenzar por el capítulo 4 y el capítulo 9 de Fundamentos del ADN de John Butler, publicado por el Academy Press en el año 2010. Está en inglés y además es un libro, es una publicación que nos ofrece una base técnica mucho más completa y accesible sobre el STR en el contexto forense. Para el debate sobre interpretación de mezclas, el libro, o mejor dicho, el artículo de Peter Hill y sus colaboradores, publicado en la Forensic Science International Genetics, sobre DNA, sobre evidencia de ADN, razones para excluir sospechosos. Es una lectura obligatoria que por coincidencia analiza exactamente el tipo de problemática presente en este caso. Para genealogía, ya lo dijimos, Bárbara Rae-Venter y su artículo eh, sobre esta área de conocimiento. Y por supuesto, toda esta información, toda la bibliografía, la vas a encontrar descrita en nuestra página institucional www.cienciaporlaverdad.com en el apartado del podcast. Decirte, la ciencia no tiene preferencias, no tiene miedo, no se rinde, acumula evidencia, construye certeza y cuando llega el momento, da respuestas. Nos vemos en un próximo episodio de Conciencia Forense. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí.